Dijimos a un principio que se divide en dos partes, uno relacionado a personas y el otro relacionado a derechos reales. El que vamos a empezar y dar inicio es al derecho civil 1, personas. Este es el tema número 1. Seguramente no vamos a poder acabar hoy, pero vamos a avanzar hasta donde podamos. Para eso voy a pedir que me colaboren siempre ustedes. A ver, voy a pedirle a Dayana, ¿estás por ahí? Dayana Angélica. Doctor, no se olvide de Buenos aceptar a días, mis doctor. compañeros. Dayana, ¿me ayudas, por favor? Buenos días, doctor. Sí, lo escucho. Dígame. Me vas leyendo y luego lo voy explicando. Pregunta, pregunta, respuesta. ¿Sí, ya? Vamos. Muy bien, doctor. El derecho general. ¿Cómo surge el derecho? El hombre es un ser que desde siempre ha vivido en sociedad, bien sea en tribus, naciones o cualquier otro tipo de organización social. Esta convivencia necesita un orden sin el cual la misma no sería posible. Así surge el derecho como un sistema de normas, un conjunto normativo cuya finalidad es la resolución de los conflictos que se generan y surgen en el cuerpo social al que el derecho de cada momento histórico y de cada comunidad social dada va destinado, evitando así el recurso a la violencia, quedando cortado de raíz el recurso a la fuerza bruta o justicia por mano propia. Está bien, hasta ahí. ¿Qué significa eso entonces? Andrea Vilca, significa que desde las primeras civilizaciones, ¿cuáles son esas primeras civilizaciones? Bueno, Lo son siento, doctor, varios, no he ¿no? comentado. Son Sumeria, Mesopotamia, luego viene lo que vamos a conocer como Egipto, y muy posteriormente será Grecia y Roma. Pero ahí está el problema. A principios de estas civilizaciones siempre ha habido conflictos, siempre ha habido ese ejercicio de la fuerza, la violencia, y cómo regulaban. No había todavía la escritura. Hoy en día, las nuevas investigaciones que han realizado los antropólogos, los arqueólogos, nos han dado a conocer que ha habido civilizaciones anteriores a las que acabamos de señalar. ¿Está bien? ¿Cuáles son esas nuevas civilizaciones que han sido descubiertas? Bueno, ustedes han debido escuchar, por ejemplo, Pérez Córdoba ha escuchado a Mohenjo-Daro. Son descubrimientos recientes de este Mohenjo-Daro, por ejemplo, ha sido descubierto en la India, parte de Pakistán. Pero lo curioso de esta cultura de Mohenjo-Daro es que hace más de 4.000 años, eso es lo que data Carbono 12, ¿qué es lo que ha pasado? Se señala que ha habido el estallido de ¿qué? Ha habido el estallido de podemos decir una bomba nuclear, o sea, hay radioactividad. ¿Cómo ellos saben de esta radioactividad? Saben porque hay restos de rocas cristalizadas. Entonces, no se puede explicar hoy en día cómo es que hace más de 4.000 años ya había este gran problema, ¿no? O hasta el conocimiento de la utilización de estas armas químicas. Eso ha dejado desconcertado a los científicos de hoy. Bueno, ¿a qué atribuimos entonces, Pérez Córdoba? Atribuimos a que ha habido algo, ¿no? Ha habido algo. Y este algo lo vamos a nosotros, sin temor alguno, decir que aquí han estado los extraterrestres, ¿no? Porque es la única explicación. Porque cuando vamos a preguntarles qué instrumentos, maquinarias o artefactos se ha encontrado desde entonces
que haya merecido evolución tecnológica no hay, no existe. O sea, no hay, no hemos podido encontrar hasta hoy en día. Otra de las civilizaciones que igual ha desconcertado a la humanidad es esta que han encontrado en Berinkuyu. Berinkuyu está en Turquía. Son cuevas, pero debajo de la tierra. 80 metros y más todavía, debajo de la tierra han sido construidas cuevas donde podían albergar a más de 50,000 personas. Son túneles que han sido trabajadas, no sabemos cómo han trabajado, cómo han sacado la tierra o las piedras. Son más o menos una extensión de 7 kilómetros de estos túneles, donde albergaban animales. Es realmente una ciudad. ¿Cuál ha sido el objetivo para construir estos túneles? Hoy en día la ciencia no puede explicar. ¿Cuándo lo han construido? No hay. Esa es una cultura antigua entonces, ¿no? Hay otras como las que vamos a seguir encontrando junto a Mohenjo-Daro es de Harappa. Bueno, totalmente destruidas, ¿no? Por lo que les dice este fenómeno químico que hemos utilizado nosotros, como en Hiroshima y Nagasaki, después en el año 1945, como casi finalizando la Segunda Guerra Mundial. Hay otras culturas como Baalbek, pero todo lo que les estoy señalando, el problema es, no nos han enseñado, tal vez en colegio. Ese es el gran problema. En colegio nos han enseñado solamente de que existen Mesopotamia, Sumeria, Ur. Tal vez hemos llegado hasta los acadios y los babilonios. Y las otras. Recientemente, durante los primeros años del 2000, también se han verificado o se han descubierto otros, como esta cultura llamada Göbekli Tepe, que tiene una data de más allá de 12,000 años antes de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que algo está mal, ¿no? La historia está mal contada, como decimos. Lo mismo pasa con Tiwanaku. Cuando nos preguntamos a los lugareños, a los ancianos, y les decimos, ¿quién ha construido estos templos? Y peor todavía, si nos trasladamos a Pumapunku, ¿cómo es que han sido cortados las piedras como si fueran mantequilla? No vamos a decir que los aymaras han hecho eso, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía en el Neolítico, ¿qué es lo que vemos? Instrumentos de piedra, y no vamos a decir que han cortado con la misma piedra, han conseguido tal vez cinceles de piedra. No, eso no ha pasado eso. Tenemos que ser conscientes de que alguien nos ha dado una mano, como decimos. Alguien nos ha dado una mano. Pero ese alguien, ¿quién sería? ¿No? ¿Quién sería? Entonces, estos descubrimientos recientes hacen que hay cosas extrañas que han ocurrido hace más de 10,000 años en nuestro planeta. Otra cultura que les voy a mostrar, si ustedes pueden averiguar también en la internet, está ahí, es Nanmadol, en Micronesia. Otra cultura que ha desaparecido, similar a la de Tiwanaku. Bloques de piedra de más de 20 toneladas, 50 toneladas, trasladadas y construidas y llevadas sobre unas islas. Bueno, hablando de islas, también podemos hablar de la isla de Pascua, ¿no? Hasta hoy en día no se explica por qué esas cabezas gigantes lo han puesto ahí. De eso estamos hablando. Estos primeros hombres necesitan o han necesitado una convivencia pacífica. Para esa convivencia pacífica seguramente ha debido existir una clase élite, una clase dirigente, una clase política que ha hecho que se mantenga
un equilibrio en las relaciones sociales, en las relaciones políticas, en las relaciones económicas. Ese es lo que ahí surge el derecho. Primero, el derecho natural. Ahí surge. Seguramente en ese entonces había la justicia por mano propia. Hoy en día está sancionado. El Código Civil, en el artículo 1282, señala, y está también en su pantalla de ustedes, que nadie puede hacerse justicia por sí mismo sin incurrir en las sanciones que la ley establece. O sea, nadie puede hacer eso. Hoy en día, ¿no? Claro, uno puede decir, pero la inseguridad en el Alto, en Cochabamba, en Oruro, hace que hagamos esto, lo que están viendo en pantalla, justicia por mano propia. Lo que están viendo es algo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestro medio, ¿no? Como dicen en el Alto, esos muñecos pegados en los postes, ladrón pillado será quemado, dice. Yo no le diría a Juan Santos que si hubiera algo así parecido, yo le diría que se aleje o que seas mero espectador, que no se metan compañeros. La rabia sí, la impotencia sí, la ira, el cólera, cierto. Pero ¿qué vas a hacer, Juan Santos? ¿Lo vas a rociar con alcohol o con queroseno o con gasolina, producto de tu rabia? ¿Lo vas a quemar? Encima, Shirley Chambi siempre va a estar con su cámara, te va a filmar. Sé que lo has castigado, sé que lo has quemado vivo al ladrón, lo has escarmentado delante de toda la sociedad, pero la ley dice clarísimo, nadie puede hacer justicia por propia mano. ¿Qué significa eso? Que tú por rociarle con alcohol vas a ir por asesinato a la cárcel. Entonces no cometamos eso, ¿no? Ahora, justicia por mano propia, a veces los jóvenes somos tan iracundos, no sé, parece que la sangre nos hierve por cualquier cosita pequeña o grande, o porque estamos nuestra enamorada a nuestro lado y alguien nos los piropea, ya nomás queremos saltar. ¿Ven? Así es José Luis, ¿no, Paco? Ya nomás queremos defender el honor, la dignidad de nuestras chicocas. Pero eso no debemos hacer. Debemos de controlarnos. Cierto, la impotencia es a veces grave, ¿no? Pero debemos de controlarnos. Seguimos. ¿Quién me estaba ayudando? Compañera, ¿dónde estás? Doctor, ¿continúo? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cuál es la etimología de la palabra derecho? La palabra derecho proviene del latín directus, que significa lo recto, lo rígido, lo correcto. A su vez, esta se deriva del verbo dirigire, que significa conducir, enderezar, regir, llevar rectamente hacia un lugar. ¿Cómo Bien, designar? eso nomás. Uno se pregunta y dice, ¿por qué siempre las palabras originarias o la etimología viene del latín? Dice, es la pregunta que Nadia Limachi se hace, ¿no? ¿Por qué siempre? Bueno, hay que agradecerles pues a los amigos romanos, ¿sí? A los romanos, que su idioma era el latín. Ellos han sido los que han sistematizado el derecho. Entonces ellos han creado las palabras, vamos a decir. Le han dado significado a las palabras. Bueno, otra cultura que también ha sido la antecesora de los romanos ha sido Grecia, ¿no? Y Grecia ha dejado pues mucho a la humanidad. Cuando decimos mucho, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que han dejado pues en las ciencias, en matemáticas, en medicina, bueno, en todos los inicios de las ciencias que conocemos hoy en día, Grecia ha sido la que ha legado. Hoy en día se habla en matemáticas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿no? Eso es herencia griega, nos han dejado ese legado, y hay muchas otras cosas más.
Hipócrates es el padre de la medicina. Bueno, ellos han hecho eso. Nosotros a los romanos le vamos a agradecer por todo lo que han hecho en materia de derecho. Entonces, por eso dice que el derecho viene del latín directus. ¿Qué significa? Lo recto, lo correcto. Hoy en día, entonces, seguimos utilizando esta palabra sin ser abogados. Sí, 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 sí. A veces la mamá dice, te vas a venir derechito, dice. No, no está diciéndonos que ella ha estudiado derecho, ¿no? Te vas a venir directo. Eso quiere decir, ¿no? Te vas a venir directo. Entonces, vamos a dar los inicios del derecho en Roma. Eso no quiere decir que en las anteriores civilizaciones, las que he nombrado, no había las relaciones jurídicas. Había. Seguimos. ¿Cómo designaron los romanos al derecho? Los romanos designaron al derecho con la voz latina ius, en sentido objetivo, entendido este como norma que regula con carácter obligatorio las relaciones sociales y en este sentido subjetivo, como facultad o poder que el ordenamiento jurídico reconoce a un sujeto. Bien, ¿qué estamos diciendo con eso? Que a derecho lo conocen en Roma y desde Roma hasta hoy en día como jus, derecho. Ese jus tiene dos significados, tiene dos formas de ver, o se refiere a dos cosas. Uno en sentido objetivo y el otro en sentido subjetivo. En sentido objetivo se refiere a todo lo escrito, a todo lo que va a regular la conducta del hombre. ¿Pero cuál hombre? En Roma vamos a hablar del ciudadano romano. ¿Por qué? Porque solo los romanos eran sui juris, sujetos de derecho. El resto no, el pueblo no. Rubén, ¿el pueblo cómo era considerado? Sí, eso. Cosa. Nada más que cosa. Cosa fungible, una cosa comerciable, comercian, como decíamos en Roma, pero entonces no era considerado como ser humano el pueblo. No, por lo menos durante todo el periodo del derecho quiritario. No era considerado. Sí, se ha flexibilizado este derecho con la influencia del cristianismo. Bueno, eso es después, ¿no? Porque no se olviden que Roma tiene 3 periodos. Primero vamos a venir con lo que todos conocemos como el imperio, la república y la monarquía. Monarquía con Rómulo y Remo que empieza, luego viene la república y luego posteriormente finalmente es el imperio, o sea, los emperadores. Cuando llega el cristianismo, al finales de la república y todo lo que conocemos como el imperio. ¿Desde cuándo abarca entonces, vamos a decir, Johnny Torres, desde cuándo abarca Roma? Desde el 753 a.C. Bueno, el imperio romano de Occidente va a caer antes, ¿sí? Y el imperio romano de Oriente cae mucho después, en el año 1453, ¿eh? Con la invasión de los turco-otomanos. Interesante. Durante tanto tiempo, entonces, había una hegemonía de los romanos. Sí, es una civilización muy interesante, muy importante para la humanidad. Dos cosas, entonces, habíamos dicho Nadia Limachi, que el derecho en Roma se utiliza, ¿no? En dos sentidos. Un objetivo, el sentido objetivo es que regula las normas dentro de un Estado. Y en el sentido subjetivo, es esa norma que reconoce a todas las personas una facultad, una idoneidad. ¿Para qué? Para crear, modificar y extinguir una relación jurídica. Para crear, modificar, extinguir un acto jurídico. Ese acto jurídico hoy en día conocemos como contrato. El momento en el que tú tienes un bien inmueble y quieres
alquilar una habitación, estás creando una figura jurídica de el arrendamiento. Y cuando le dices, Nadia Limachi, a tu compañero Nina Yujra que está ahí, te voy a alquilar por un año, estás ya estableciendo cuándo se va a extinguir esa relación jurídica. Pero ¿dónde hemos conocido todo eso? En Roma. Ellos han establecido así. ¿Cuáles son esos tres conceptos? Nadia, son crear o constituir, modificar y extinguir un acto jurídico, una relación jurídica o un contrato. Eso no nos vamos a olvidar. Esos son los términos que vamos a manejar de aquí para adelante hasta el día en el que ya no seamos abogados, ¿no? Mientras seamos ahora estudiantes, entonces eso es lo que hacemos todos los días. Crear, modificar, extinguir un acto jurídico o un contrato. Seguimos. Lectura. ¿Qué es el derecho? Con fines solamente didácticos, señalaremos que el derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia. Sí, ¿qué dice con fines didácticos? ¿No? ¿Por qué? Porque hay una infinidad de definiciones de derecho. Bueno, para nosotros vamos a entender como el conjunto de normas que regulan la conducta humana. Sí. ¿Cómo tenemos que portarnos pues en nuestro barrio? Johnny Torres, Zicha, ¿cómo? Esa regulación, alguien lo regula por nosotros, ¿no? No debes de patear las puertas del vecino, no debes de tocar el timbre del vecino, luego escaparte, Zicha. Eso es una conducta humana. Cuando salgas por las noches no debes de cogotear, no debes de dañar la propiedad privada. No debes de cometer algún delito. Puede ser asesinato, no debes hacer. No, no, no. Eso es lo que regula, eso es el derecho. Regula la conducta humana para que podamos convivir pacíficamente. Pacíficamente. Sí. Ahora, eso es un acuerdo, un convenio. Sí, es como cuando ustedes hacen una asamblea y deciden una cosa. Seguramente también han hecho algo así parecido en los principios. En Roma han debido hacer así también, reunirse todos los ciudadanos romanos, todos los patricios, sí, todos ellos. Y han debido decidir, nosotros vamos a ejercer la patria potestas. ¿Qué es la patria potestas? Eduardo, ¿qué es la patria potestas? Eduardo. Se ha ido el Eduardo, nos ha dejado solamente su nombre nomás. Significa que tiene esas tres facultades todo ciudadano romano. Para que tenga patria potestas tiene que ser un ciudadano romano, tiene que ser un ciudadano libre. ¿Qué más? Tiene que tener familia. Pater familia. Eso hemos dicho. Eso, ¿cuándo habrán decidido así? Por eso les digo, seguramente se han reunido. Hoy en día igual nos reunimos a través de nuestros representantes en la Asamblea Legislativa. Ellos deciden qué leyes van a hacer y están regulando una conducta humana. En la Asamblea también han decidido, ¿te acuerdas, Nelson Flores? Muchos feminicidios, mucho abuso a la mujer. Presente. Entonces, la Asamblea Legislativa ha decidido regular la conducta de los hombres, bueno, aprobando la ley 348. Muy fuerte esta ley, ¿no, Nelson Flores? ¿Qué piensas de esta ley de la 348? Nelson Flores. Doctor, ¿puedo opinar yo, Simón? Adelante, adelante. ¿Cómo está, doctor? Buen día a todos los compañeros en clase. Opino que la 348 me parece muy regulable para la mujer, tanto para el hombre, porque la actitud del hombre ha sido muy ¿cómo se puede? Irracional contra las mujeres por una infidelidad, por un engaño, cosa que hoy en día es algo normal, porque la sociedad se va actualizando. Y la 348 ha sido muy justa para las mujeres y para otros hombres muy injusta, porque también existen mujeres que hacen daño y que pegan a los hombres, pero la 348
no da un artículo visto directo para los varones, siempre está en defensa de las mujeres. Sí, eso seguramente algún momento van a dar también, como decimos nosotros, justicia para aquellos hombres que son maltratados, que no son muchos, ¿no? En cambio, sí, la mayoría en la sociedad son las mujeres por su estado de vulnerabilidad, son agredidas. La 348 señala 17 tipos de violencia que puede ejercer el hombre o la sociedad hacia la mujer. Por eso hay que tener... Doctor, Sí, adelante, Simón. que le corte. Claro, en la 348, en la ley indica que son 17, pero hay un artículo más que dice cualquier tipo o cualquier otro tipo de violencia. Eso quiere decir que prácticamente un abogado que conozca del tema o conozca más de estos temas, si yo fuese el denunciado, me encajaría de cualquier otra cosa, porque ese último artículo da a conocer otro tipo de norte, digo, de sanción más, o los tipos de violencia que se podría aumentar. Tienes toda la razón. Por eso tenemos que andar, como decimos los varones, sobre huevitos, con mucho tino, mucha delicadeza. Así nomás decimos. Si discutes con tu pareja, siendo todavía tu pareja, tu enamorada nada más, si le dices, eres una tonta, inútil, ya, la ley 348 dice violencia psicológica. Pena por vos por haber dicho eso, ¿no? O sea, nos tenemos que entonces un poquito, como decimos, contener y ser un poquito más racionales. Si te ha dejado tu enamorada, Simón, bueno, se me va a cortar, creo que compañeros, me van a dar no, tengo 10 minutos más, el que me está siguiendo lo va a habilitar y luego me manda el link o al curso lo manda, yo me voy a adherir, no hay problema, ¿está bien? Me anuncian 10 minutitos la cámara. Entonces, les decía, la 348 entonces es una ley draconiana para los varones, ¿sí? Pero pese a que existe esta ley, se siguen cometiendo los feminicidios. Eso es lo grave. Se sigue golpeando a la mujer. Se sigue maltratando a la mujer. Ahora, no me vas a decir, Simón, que es que ellas se lo buscan así, ¿no? Así es. Marlene, ¿así es? Andrea Vilca, ¿así es? ¿Las mujeres se lo buscan? Simón dice eso. No, No. Por eso Simón ahora ha acordado. Entonces, para evitarme de problemas, mejor estar solo, dice. Bueno, esa es su decisión también, hay que respetar. Ese es nosotros como estudiantes de Derecho, ya estamos en segundo año. Pese a que estamos conociendo que la ley 348 es favorable a las mujeres, vamos a agredirlas, las vamos a discriminar, las vamos a insultar, las vamos a tratar así, no creo. Ya podemos esperar de un estudiante de economía, de auditoría, de ciencias de la educación, tal vez ellos. Pero somos estudiantes de derecho. Pero ¿qué vemos? Y ver por los pasillos de derecho, agresión, insulto, jalones. Agresión psicológica. Sí. Y uno dice, pero si somos de derecho, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Ven? Pues, ¿qué ha sido el derecho? El conjunto de normas que regulan la conducta humana. ¿Quiénes van a regular esta conducta humana? Hoy en día, la Asamblea Legislativa. Eso es a nivel nacional. A nivel local, seguramente van a ser las asambleas departamentales que también emiten leyes. También hacen las regiones como los municipios, también ahí existe un consejo municipal que va a sacar. Eso es carácter autonómico. Eso lo van a estudiar con mayor profundidad cuando estén en la materia de derecho autonómico. El subtítulo número 2, división del derecho,
nos está diciendo que el derecho se divide en derecho natural, derecho positivo, en derecho objetivo y derecho subjetivo. Eso es lo que a continuación vamos a analizar. Vamos, la señorita que me estaba ayudando. ¿Qué es el derecho natural? Es el conjunto de normas no escritas por las cuales se regulaban las relaciones de los hombres en las primeras civilizaciones. Sí. ¿Cuáles son esas primeras civilizaciones? Helio Quispe. Esas primeras civilizaciones que nosotros hemos aprendido en colegio son Sumeria, ya está bien. Los acadios, los babilónicos, los asirios, está bien. Y los que no hemos visto en colegio, pero recientemente han sido descubiertos, ¿cuáles son, Ángela? Ángela. Son, sí, los que les hemos señalado, Baalbek, Mohenjo-Daro, Harappa, Göbekli Tepe, ellos, recientemente descubiertos. Pero es algo que no está escrito. Entonces, como no está escrito, les he puesto una foto ahí de la película 10.000 años antes de Cristo. ¿Qué significa eso? Hemos visto. ¿De qué trata? ¿Alguien ha visto? Voy a preguntar. Joel Mamani. No lo ahorquemos al pesito, por favor. Esa puerta, licenciado. Ah, la puerta era. Ya, perdón. Joel. Ese Joel me ha dejado su nombre nomás y se ha perdido. Se ha ido a pasear. Número 83, Joel. Buenos días, doctor. Sí, dígame. Adelante, Joel. Sí, dígame, doctor. ¿Has visto la película 10.000 años antes de Cristo? No, doctor. Ahora vas a ver, van a ver, Iber, vas a ver que tus compañeros ni TV tienen. Tania, Evelyn, ¿has visto la película 10.000 años antes de Cristo? Tania. Nadia Limachi, ¿has visto la película 10.000 años antes de Cristo? A ver, José Luis Paco, ¿has visto la película? Ya, doctor. Adelante, a ver, ¿de qué trata? Porque el resto no tiene ni TV. Se trata de los griegos que querían invadir Esparta. 10.000 años antes de Cristo. Creo que Ese todavía no había. Esa película que me estás diciendo es de 300, de Leónidas. Si más no me equivoco, licenciado, eran unas personas que vivían en una montaña, creo, cazaban al mamut. Eso. Sigue. Eso. Cazaban al mamut y se regían, ¿no? Por reglas, por palabras, ¿no? El líder era quien mandaba a todos y él es quien comandaba para la cacería y él es quien daba la señal. Y todos debían obedecer. Así era pues 10.000 años antes de Más o Cristo. menos esa parte, o continúo, sigue. Sigue. Hola. Te escuchamos. Hernán Conde lo ha apagado su micrófono. Bien, sí, evidentemente es así, ¿no? 10.000 años antes de Cristo, pero aquí lo que queremos hacer nota de la película, lo vamos a ver porque este es el primer trabajo que lo vamos a realizar este fin de semana. Al final les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer, pero sí vamos a ver la película. Les contaré. Es un pueblo que, o son culturas o son pueblos que se rebelan contra una civilización ya establecida sobre el río Nilo. Pero es una civilización que ha pasado, como decimos nosotros, de ser simples pescadores o cazadores o agricultores, han construido templos, bueno, para adorar seguramente al dios Sol, pero han construido infraestructuras interesantes. El problema que quiero decirles es que esta rebelión hace que lo destruyan todo.
Uno dice, pero ¿cómo es posible? Está bien, nos movilizaremos, pero no destruiremos pues el patrimonio cultural. Ha pasado algo similar, Jonathan Alcocer, en Alejandría. Una cultura conquista a otra y lo queman. Toda una biblioteca, escritos antiguos en papiros, todo. ¿Por qué? Porque simplemente ahí está, como dicen, el diablo. Ese conocimiento no debe de ser parte del pueblo. Alguien no quiere que nos culturicemos y volvemos otra vez a la época del oscurantismo. Y es así. Parece que hubiera algo, no sé si es sobrenatural o natural, cada cierto tiempo, como actualmente con el COVID pasa, ¿no? En épocas pasadas se me va a cortar, me van a habilitar entonces, Iber, por favor. Muy bien, doctor. Doctor, finalice la sesión, lo voy a mandar de nuevo el link, lo voy a iniciar. Ya. Que el derecho natural es el conjunto de normas no escritas por las cuales se regulaban las relaciones de los hombres en las primeras civilizaciones. Lo que hemos explicado con este gráfico que está en su pantalla de ustedes, 10.000 años antes de Cristo, que lo vamos a ver después de que acabemos la clase. ¿Qué es el derecho positivo? ¿Dónde está la compañera que me estaba ayudando? ¿Ya no está? Aquí, doctor. Adelante, adelante. ¿Qué es el derecho positivo? Es el conjunto de normas escritas, dictadas, impuestas por el Estado, con el objetivo de regular la conducta del hombre en sociedad. Ya, estamos diciendo entonces de este derecho que era natural porque no había la escritura, ahora con la evolución del tiempo empezamos a escribir. Las primeras civilizaciones en tablillas, en piedra, el código Hammurabi en Mesopotamia, 1750 a.C. Esta es la primera referencia que tenemos de algo escrito, pero ese escrito es leyes, reglas, normas de convivencia en una sociedad. Sí, muy drásticas al principio. Esta ley del código Hammurabi habla de la ley del talión. La ley del talión es diente por diente, ojo por ojo. Si tú has robado, entonces todo lo que has robado también tienes que darle al otro. Si tú le has sacado una oreja por una pelea, tienen que sacarte la oreja también, pues así nomás. ¿Eh? Muy drásticas, sí. ¿Hemos evolucionado? Claro que sí. Hemos evolucionado. Ahora no hay tal ley del talión. Ahora se castiga las normas, sí, con una privación de libertad según los daños que hayamos sufrido. Para eso hay lesiones graves, gravísimas, sí, hasta 10 años de privación de libertad hoy en día en nuestro Código Penal, sí señala. Entonces, que el derecho positivo es la impuesta, necesita el Estado, necesita la clase dirigente, la clase política normar. Bueno, esa normativa puede ser para que esa clase élite se quede, como en el caso de Roma, más de 1000 años, como en el caso de los turco-otomanos, cuando han invadido a España, se han quedado 800 años, o como en el caso de la conquista a América por los españoles, se han quedado por más de 300 años. Bueno, hoy en día dicen nuestros amigos activistas políticos, son más de 500 años, dice. Bueno, vamos a respetar la posición de ellos también, ¿no? Ese derecho entonces positivo es impuesto por la sociedad. Esa imposición lo tenemos que hacer nosotros como gobiernos de turno, respetar.
Porque el Código Penal boliviano, por ejemplo, ha entrado un presidente, esto es desde data de la época de Banzer, entró un presidente, no lo cambia el Código Penal, más bien aumenta más delitos. Llega Evo Morales, aumenta más delitos. ¿Cuáles son los delitos que aumenta? La corrupción, la ley de anticorrupción, la 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y otros más. Siguen aumentando. Llega otro presidente, siguen aumentando. O sea, no cambia. Ese es el Estado. Cada vez se va perfeccionando, cada vez. Y en materia civil, sí. El Código Civil de 1831 en Bolivia ha estado vigente hasta el 1975. Y en 1975 se conoce este nuevo Código Civil que le estoy mostrando. Este nuevo Código Civil sigue vigente hasta hoy en día. Estamos en 2021. Bueno, estará tal vez vigente unos 5 o 10 años más, un lustro o una década más. Así es el Estado. Ese Estado organizado políticamente, entonces va a imponer, esta vez ya no consulta, impone. Y hay que cumplirlas, no se discute la ley, se cumple. Siguiente, vamos compañera. ¿De dónde surge el derecho positivo? El derecho positivo, para ser justo, surge y se inspira en el derecho natural, no contradiciendo, sino desarrollando sus principios y reglas a tenor de las circunstancias y necesidades de cada momento y lugar. La base, la fuente del derecho positivo, del derecho escrito, entonces es ese derecho natural. Cuando veamos la película vamos a hacer un análisis jurídico. ¿Qué nos está dejando esta película para lo posterior, para lo actual? Eso es lo que vamos a hacer en nuestro trabajo. ¿Qué? Nos deja algo. Nos deja algo. Bueno, ahí hay una leyenda que cumplen. Esa leyenda seguramente eso casi no nos interesa a nosotros, ¿no? Como abogados nos interesa otras cosas de la película. Y esas otras cosas es lo que vamos a aprovechar. Dayana, por favor. ¿Qué es el derecho objetivo? Es el conjunto de normas que regulan el comportamiento humano de una sociedad. En consecuencia, es el ordenamiento jurídico de un Estado. Por ejemplo, el derecho prohíbe apoderarse de lo ajeno, artículo 331, robo del Código Penal. El derecho prohíbe realizar contratos con personas con discapacidad, artículo 554.2, Código Civil. ¿Qué significa eso que hemos dicho a un principio? Ahora ya estamos concretizando el derecho objetivo. Ese es el conjunto de normas escritas. ¿Dónde? Bueno, en un código. ¿Para qué? Para que regulen la conducta del hombre, el comportamiento del hombre en sociedad. La 348, ¿qué nos dice ahora a los hombres? Jóvenes, señores, a portarse bien. Si llegan mareaditos a su casa, ¿qué dice Dayana? Tranquilitos nomás se van a dormir. Si han tenido problemas en su trabajo o en la universidad, a sus casas lleguen como si no hubiera pasado nada. Eso dice Dayana. Pero si tú vas a descargarte, desfogarte, así siendo mujer, y el otro es fosforito encima, Dayana, Ariel Nina es fosforito, es muy voluble, cambiante en su carácter. Por eso yo le dije a Ariel Nina, tienes que tranquilizarte. Si no te tranquilizas, no sé dónde vamos a llegar. Quiere boxear nomás Ariel Nina, ¿no? No, no es así. ¿Qué dice entonces la norma? Bueno, todos por consenso vamos a hacer que está prohibido apoderarse de lo ajeno. Eso establece la sociedad para todos sus habitantes. Y eso lo va a escribir. En nuestro caso, el artículo 331 del Código Penal dice
que no debemos de apoderarnos. Ahora, obviamente hay pues cuando estamos en clases presenciales, existen los cleptómanos. ¿A quiénes llamamos cleptómanos, Hernán Conde? Hernán, Doctor, buen día. buen día. ¿A quién llamamos cleptómanos? Aquellos que tienen como un problema, según yo, psicológico, doctor, que roban sin querer. Por necesidad. ¿Cómo es eso? Se roban sin querer. A ver, explícame bien eso. La gente si no nos va a decir aquí. O sea, no tienen la necesidad de robar, doctor, sino que lo hacen. No es por necesidad. Esos son los que disimuladamente se alzan, no ve un celular del curso, se alzan 100 pesitos de la mesa o del bolsillo de alguien, ¿no ve? Se alzan. Llegan a su casa siempre con alguito. Esos son los cleptómanos. Es una manía. Por eso cuando Amelba Maribel hacen trabajos de grupo, rara vez doy trabajos de grupo, de Melba Maribel, cada vez que hacen un trabajo de grupo en su casa, siempre se le pierde algo. ¿Por qué, Maribel? ¿Por qué son así tus amigas? Melba Maribel. Presente. ¿Por qué son así tus amigas? Malas fe. Son cleptómanas. Se llevan un bolígrafo, se llevan cosas así, tal vez insignificantes para uno, ¿no? ¿Por qué? Un adornito, siempre se llevan. Esos son los cleptómanos. Como dice nuestro amigo, se llevan sin querer. Es una manía. Pero se llevan pues al final, ¿no? No digo que no. Y tú estás buscando en tu casa, pero aquí he puesto, aquí estaba, dices, ya no está. En materia civil tenemos algo parecido, solo que en materia civil no sancionamos con privación de libertad. Hablamos siempre de relaciones jurídicas o de actos jurídicos o de contratos. Cuando estamos comprando una propiedad, un terreno, no debemos de comprar de una persona que tiene alguna discapacidad. ¿Cuáles son las discapacidades? Bueno, de un ciego, un sordo, un mudo. Pero está bien, es consciente, dices, trabaja en la institución. Sí, puede trabajar, pero la ley, el artículo 554, numeral 2, Código Civil, dice que no debemos realizar contratos con personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque son nulos de pleno derecho. Se puede subsanar, claro que sí se puede subsanar, ¿no? Por un apoderado o por alguien que está encargado de esa persona, ¿no? Sí, se puede subsanar. Por eso cuando estés comprando, Michelle Mendoza, tu terrenito en Calacala, tienes que ver que el vendedor esté con sus 5 sentidos. Siempre tienes que averiguar y no hay problemas, no tienen hermanos que van a reclamar. Eso tenemos que preguntar para comprar. Porque después va a venir el gran problema, los perjuicios, los daños, las lesiones en el contrato. Ahora no vamos a llevarlos a la cárcel por eso, ¿no? En materia civil no hay cárcel. Dayana, siguiente. ¿Qué es el derecho subjetivo? Es la facultad, potestad, idoneidad que el ordenamiento jurídico le otorga a una persona natural o jurídica para que pueda contraer derechos y obligaciones. Bien, en este caso, ¿qué es entonces? La ley nos otorga a cada uno de nosotros, los ciudadanos bolivianos, ¿qué nos otorga? Esa facultad, el derecho subjetivo es eso. Esa facultad, ¿de qué? De crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. En este caso, vamos a decir, Wilfredo quiere comprar una casa. La vendedora, vamos a ponerle a Michelle Mendoza.
Michelle Mendoza tiene una hermosa casa, como en la foto están viendo ustedes. Tiene piscina, está en Calacala. No van a preguntar de cómo tiene Michelle, eso no se pregunta. Pero quiere venderlo en $579,000, solamente en eso. El momento en el que están haciendo el contrato, están creando esa relación jurídica. Ese contrato de compra-venta se llama. Ambas partes, comprador, vendedor, se van a ver en la oficina, en la casa, en la plaza, en algún lugar, o en la oficina del abogado, ¿sí? Derechos. Los derechos de Michelle Mendoza sobre ese bien inmueble lo va a transferir. Por eso se llama también transferencia de un bien inmueble, se llama. Transfiere los derechos. ¿Cuál derecho? El principal, el derecho propietario. El momento en el que van a suscribir la minuta, que luego va a ser protocolizado ante notario de fe pública, en ese momento firman, cuentan la plata, entregan, los derechos de Michelle Mendoza pasan a Wilfredo. La obligación del comprador es entregar en contraprestación el dinero, los $579,000. Ahora, no solo eso. En la minuta siempre colocamos una cláusula, se llama saneamiento a la evicción. Hay que salir a la evicción. ¿Qué es salir a la evicción? Puede surgir algún problema posterior. Alguien puede reclamar. Entonces, Michelle Mendoza tendrá que subsanar, ayudar a que se consolide el derecho propietario de Wilfredo. Siempre, en todas las minutas, si ustedes van a revisar, dice saneamiento a la evicción, dice. Eso es. Eso es el derecho subjetivo, es la facultad que le da a Michelle Mendoza. Ahora, Michelle Mendoza, hay que preguntarle, Michelle, ¿tienes mayoría de edad? Sí, dice, tiene 19 años. Ah, puede vender. Pero si Michelle Mendoza tiene 17 años y es un legado de su padre o de su padrino, alguien le ha dado esa hermosa casa con piscina en Calacala, en Cochabamba, no puede vender. No puede. ¿De cómo tiene? ¿Y cómo va a transferir? Claro, pueden haberlo dado en carácter de legado, regalo. Figura en derechos reales. Sí, figura. Pero no puede vender. La ley dice que tiene que haber cumplido 18 años. Recién va a transferir. Bueno, en este momento tiene 19 años, sí, puede transferir, puede disponer de ese patrimonio. Y Wilfredo, ¿puedes comprar una casita en Calacala así? Sí, con $579,000. No, eso es de la bolsa, es el que he comprado la mamá, que dice la ruta que me mandé. Wilfredo, Sí, doctor. ¿puedes comprar o no con piscina? Interesante la casa, mira la foto. Sí, pero depende de la economía que disponga. Pero tienes plata, pues, ¿cómo no vas a tener? Bien. No, así siempre bromea, Seguimos. doctor. Dayana. Bueno, es. Los derechos subjetivos en cuanto a grupos se divide en dos. Patrimoniales, son aquellos que recaen sobre un objeto o una conducta evaluable en dinero. Ejemplo, una obra literaria, una casa, un automóvil, etc. No patrimoniales, son aquellos cuyo objeto no pueden evaluarse pecuniariamente, como el derecho a la intimidad, honra, propia imagen y dignidad establecidos en el artículo 21, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 17 y 18 del Código Civil. Bien. ¿Qué nos está diciendo Caterina ahí? Nos está diciendo que los derechos subjetivos se dividen en dos. Los derechos patrimoniales y los derechos no patrimoniales. Ambos están protegidos por la ley. Vamos a ver. Los derechos patrimoniales son todo lo que se relaciona, Caterina, a
lo que estás usando en este momento, tú eres propietario, es tu patrimonio, tus 3 chamarras de Napa, el que te lo han comprado en España, lo tienes también ahí, eso es tu patrimonio. Además de eso, tienes tus muebles que están en tu dormitorio, tu ropero, tu tocador, tu catre, bueno, tu silla giratoria, todo eso es tu patrimonio. Tus libros también que están ahí, tus códigos, los libros de tu colegio, también es tu patrimonio. El dinerito que tienes ahorrado en el Banco Nacional, bueno, Banco Santa Cruz, esos 8,000 bolivianos que tienes es tu patrimonio. O sea, todo lo que se pueda evaluar en dinero, eso es tu patrimonio. Pero hay derechos que se llaman no patrimoniales que no se pueden evaluar en dinero. ¿Cuáles son? Bueno, todo lo que conocemos nosotros que está establecido en la Constitución Política del Estado, ahora sí está regulado, en el artículo 21. Si tiene alguien en su mano la Constitución, nos puede ayudar. El artículo 21, numeral 2, dice: los bolivianos y las bolivianas tienen los siguientes derechos: a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. Eso dice la Constitución. Entonces, protege. Si alguien, Catherine, está filmando, no sé, con esos binoculares o cámaras modernas que enfocan como los paparazzis que te están siguiendo, todas las cosas que haces en tu casa porque tienes unos ventanales, filman, lo publican, puedes demandarlo. Puedes demandarlo. Aquí hay un gran problema entonces con los que chantajean. Hoy en día hay este problema de los delitos cibernéticos, ¿no? Hay chicas, chicos que enamoran con, no sé, con personas que están en Tailandia, en Inglaterra, y poco a poco van teniendo intimidad, o sea, van mostrando cosas y luego los chantajean, ¿no? Ahora, ¿esto es delito penal? Sí, señores, la ley civil protege entonces estos derechos, sí, pero se sanciona. Aquí está lo raro, ¿no? La ley civil menciona estos delitos, digo, estos derechos, y la ley penal los sanciona. Honra. Honra y dignidad. A veces en la calle pelean, ¿no, Dayana? Siempre escucho ahí, pero eres una hija de P o hijo de P, dice. Grave. Ha menoscabado la dignidad, el nombre, el buen honor de la persona. ¿Cómo va a decir hija de P? ¿Lo demandamos? Sí, lo demandamos, pero en la vía penal. Tiene que demostrar. Y si, digamos, dice, no, era mi sabia nomás, sí, tiene que publicar en un medio de circulación nacional, medio de comunicación de circulación nacional, en 2 oportunidades, depende, a veces también dice el juez 3 veces, disculpándose. Esa es la forma de salir del problema. Si no se disculpa, bueno, ¿qué va a hacer la abogada Delia Nora Calizaya? Va a decir, adentro, que vaya adentro, le enseñaremos, le escarmentaremos, dice, ¿eh? Así dice esa abogada. Siguiente, Dayana. Los derechos patrimoniales, ¿en cuántos grupos se dividen? En 2. Derechos reales es el derecho sobre las cosas. Se dividen en 2. Derechos reales sobre la cosa propia, la propiedad, y derechos reales sobre la cosa ajena. Las servidumbres, usufructo, uso, habitación, superficie y enfiteusia. Derecho. Sigue. Derechos de obligaciones o de crédito. Artículos 291 y 449 del Código Civil.
que confieren al titular del mismo una situación de poder sobre la conducta de otra persona. El titular de este derecho puede obtener del obligado una determinada conducta consistente en dar, hacer o no hacer algo. Bien. ¿Qué nos está diciendo Dayana esto? Nos está diciendo que los derechos patrimoniales a su vez se dividen en dos. Seguimos con nuestra amiga Catherine. Los derechos reales se subdividen a su vez en dos. Derechos reales sobre la cosa propia y los derechos reales sobre la cosa ajena. ¿Sabes, Catherine? Cuando dice derechos reales sobre la cosa propia, se refiere a dos figuras jurídicas que hemos hablado y ya se deben acordar de la posesión y de la propiedad, que el Código Civil regula y en Roma también ha regulado. La posesión cuando no tenemos papeles. Tenemos en el distrito 15 y 16 gente que vive pero sin papeles. Ya está viviendo 5 años, algunos 4. Sí, va a ir pasando el tiempo. ¿Tienen luz, agua? Sí, tienen luz, agua. Algunos no tienen, van a tramitar, pero solo son poseedores. Algún momento van a empezar a tramitar. Puede ser vía usucapión colectiva. Puede ser que se amplíe la ley 247 un tiempo más para que se subsanen. Puede ser. Pero la forma de adquirir la propiedad, la más conocida para que tengamos documentos, es la usucapio. Es la más conocida. ¿Cuáles son los derechos reales sobre la cosa ajena? Vamos a explicar esto del usufructo. ¿Qué es usufructo? Es disfrutar. ¿De qué? De los beneficios de algo, por lo menos por cierto tiempo. Ejemplo. Es ejemplo nomás. Jonathan tiene su pareja. Vamos a llamarle Elsa. Y resulta de que Jonathan Alcocer no se lleva muy bien. Tienen un hijo. Pero hay un bien inmueble por medio. Elsa tenía, antes de conocerse con Jonathan, un bien inmueble. Pero lo han saneado durante la convivencia entre Jonathan y Elsa. Al sanear, ¿qué dice la ley? La ley 603 del Código de Familia dice que todos los bienes a partir del momento en el que hayan contraído nupcias o hayan tenido la unión libre, acordada, consentida, todo lo que adquieran para adelante es un bien ganancial, divisible en dos, en ambas partes, 50-50. Entonces, Jonathan, no vamos ahorita a cuestionar su conducta, se ha ido, pero quiere el 50% de ese bien inmueble, que no es de él, pero lastimosamente Elsa lo ha saneado durante la convivencia y tienen un hijo. ¿Qué es el usufructo? Le preguntamos al abogado Sergio Durán. Sergio Durán dice, no hay problema. Vamos a hacer anticipo de legítima, lo vamos a registrar en derechos reales. ¿Se puede hacer eso? Sí, señor, se puede hacer. De ese modo evitamos darle el 50% a Jonathan. Sí. Ahorita le vamos a preguntar a Jonathan, no creo que sea tan cruel, inhumano, pues. ¿Va a figurar a nombre de quién? A nombre de su hijo. Bueno, puede tener 8 años, 9 años, no interesa eso. Pero en una de las cláusulas del anticipo de legítima, una de las cláusulas va a decir usufructo, entre paréntesis. Mientras la madre no muera, va a beneficiarse de los alquileres o de los antícresis que va a tener posteriormente, hasta su muerte. Eso es usufructo, va a seguir disfrutando, pero ya no es propietaria ni Jonathan ni Elsa del bien inmueble, es su hijo, menor de edad. ¿Se puede hacer eso en derechos reales? Sí, podemos registrar en derechos reales eso. Ahora preguntamos a Jonathan. Jonathan, toda esa figura has escuchado. ¿Vas a
pelearla por el 50%, vas a continuar peleándola, Jonathan Alcózar. No, ¿Por qué? por el bien de mi hijo. Qué buen padre. Se ve que el día de ayer han celebrado bien y se han golpeado el pecho izquierdo. Raro padre, Jonathan. Ahí vamos a preguntar a otro padre. ¿Joel Mendoza está bien o Joel Mamanieres? Joel, número 83. ¿La pelearías por el 50%, sí o no? ¿Y por qué? Se ha ido el Joel, nos ha dejado. Zichar Mamani, número 72. Sí, doctor. ¿La pelearías el 50% o no? No, doctor. Pero ¿qué tal si te dice tu abogada Delia Nora? ¿Cómo vas a, Delia Nora Calicete? ¿Cómo vas a rifarlo? Pues ese bien inmueble en Calacala, $579,000 cuesta. Igual lo dejo, doctor. ¿No lo vas a pelear? No lo haría, doctor. Bien, se ve que son padres conscientes. Bien, seguramente va a haber padres que la van a pelear. Bueno, para eso estamos los abogados civilistas, ¿no? Para defender el patrimonio que le ha legado vía anticipo de legítima el hijo de Elsa. Sí, vamos a defender. Vamos a esperar que nos demande, pues, nuestro amigo que ha estado compartiendo la unión libre, ¿no? Vamos a esperar. Sí, yo sé que ahorita dice que no la va a pelear, pero la va a pelear. ¿Por qué? Porque es una casa que cuesta $579,000, ¿no? Le corresponde la mitad, que vendría a ser ¿cuánto? 500, 250, 280,000, más o menos, así, algo por ahí. Seguimos avanzando entonces. ¿Qué es uso? Uso, bueno, su nombre mismo lo dice, ¿no? Todas las cosas que tenemos, nosotros la usamos, ¿no? La ropa, la habitación, la movilidad, lo usamos. ¿Qué es habitación? Lo que conocemos nosotros hoy en día como un cuarto donde vivimos. Una habitación es esa. Superficie es todo lo que conocemos. Nos compramos una casa, un terreno, esa es la superficie. Tiene 100 metros, 200 metros, 300 metros. Pero, ¿qué tal si por cavar la zapata encuentra en el subsuelo oro? Ah, eso sí que es grave. ¿Somos dueños de las cosas que aparecen en el subsuelo? ¿O quién es el dueño? No. Alguien, a eso El tenemos Estado, que... doctor. El Estado es dueño. Sí, pero tú vas a dar parte, vas a decir al Estado, he encontrado oro, vengan a sacárselo, señores del Estado, vas a decir. No, doctor, pero de alguna manera haciendo excavaciones, ponemos el ejemplo, ¿no? De hacer excavaciones o sacar tierra, la misma gente, los mismos vecinos sospechan y ellos mismos alertan al presidente de zona y así va llegando a la alcaldía, a la gobernación y etcétera, doctor. Así es lastimosamente, tus vecinos son así, envidiosos son, ¿no ven? No quieren que progrese. Lastimosamente, doctor. Los derechos de obligaciones o de crédito se refieren, todos los días generamos obligaciones. Están en pareja, hay obligaciones. Bueno, ambas partes en reciprocidad tienen que llevar algo de dinero a la casa. Eso es una obligación. Si hay hijos, la obligación es de proteger a los hijos, hacerlos educar. Si se enferman, llevarlos al médico para que los puedan dar salud. Eso es una obligación. También tenemos obligaciones, sí. Este año estás en segundo año, necesitas aprobar las 7 materias, tu obligación, asistir a clases, dar buenos exámenes y siempre pelearla. ¿Por qué? Por lo académico, para que te formes bien como
futuro abogado. La obligación. Pero estas obligaciones, el Código Civil habla de la extinción de la obligación. Habla de las fuentes de la obligación. Una de las fuentes principales se llama los contratos. Los contratos entonces van a ser los que nos van a permitir ver claramente cómo es una obligación. En un contrato de préstamo de dinero, la obligación tiene el deudor de llevar sagradamente el interés y parte del capital cada mes. Un interés del 1% aceptable, 2% aceptable, 3% aceptable. Pero si es 5% o 10% ya es ilegal. Eso se llama usura. Y encima el deudor puede convertir los intereses en capital. Eso es también ilegal. Entonces hay obligaciones. Le estoy diciendo entonces, solo hasta el 3% la ley dice es legal el interés. Encima de eso es ilegal. Claro, por necesidad la gente acepta, pues. Acepta. Pero doctor, perdón, Sí. que me interrumpa. Doctor, en ese caso que usted decía del 3%, ¿eso se podría tomar en cuenta como mensual, anual? Esito, esa dudita, doctor, Ya. gracias. La ley dice, el Código Civil dice claramente, solo el 3% mensual. Y si no ha establecido un interés, o sea, se han prestado la plata, pero no han dicho cuánto de interés, ya han pasado 2, 3 años, no paga también, es un poco duro el deudor, lo demanda, cumplimiento de obligación, le dice el deudor ante el juzgado. Cuando no hay fijado un interés, la ley o el juez, amparado en el Código Civil, va a fijar el 6% anual. Pero no creo que seamos tan descarados como deudores, ¿no? Si nos hemos prestado en un momento de necesidad, encima no vamos a pagar, encima nos vamos a demandar, encima vamos a calcular biencito, 6% dice anual, que me demande, además le voy a dar 50 pesitos cada mes. ¿Así serías tú capaz de hacerle eso a tu acreedor? No, no creo que también ya seamos tan crápulas, pues, compañeros. ¿Pero hay gente así? Sí, hay. ¿Está bien clarito? 6% anual, si no está establecido en el contrato. La ley dice eso. Compañera, seguimos. Decirles, vamos a ir una sesión más y Iber, por favor. Está muy bien, doctor. Lo cierra nomás cuando tenga un minuto. Lo voy a volver a iniciar. Ya, positivo. Vamos, compañera, ¿entonces? Norma jurídica y ordenamiento jurídico. ¿Qué es la norma jurídica? El derecho positivo está integrado por el conjunto de normas vigentes por el que se rige un Estado. Por norma jurídica positiva o disposición entenderemos todo precepto general cuya finalidad sea la de ordenar la convivencia de las personas en sociedad y cuya observación pueda ser impuesta coercitivamente por el Estado. Como la norma regula la conducta de seres libres que de hecho pueden desobedecer este mandato básico, esta desobediencia debe ser prevista por aquello, estableciendo para tal caso la adecuada sanción a través de la intervención del Ministerio Público. Artículo 225, número 1, Constitución Política del Estado. Concordante con el artículo 70 del CPP. Ya no se lee. Código Procesal Penal. Procesal Penal, exacto, doctor. ¿Qué significa eso, compañeros? Si la norma jurídica es lo que un Estado establece, un conjunto de normas.
Ya. Joana nos ha ayudado y nos decía que la norma jurídica es todo lo que un Estado tiene, es el conjunto de normas. Normas en materia penal, materia laboral, materia civil, todo. El más importante para el Estado es esta que ejerce coercitivamente, por la fuerza. Vamos a ver ahora en dos casos, en materia penal y en materia civil, cómo el Estado ejerce este jus puniendi. ¿Bien? Bueno, en materia penal es cuando comete alguien algún delito, la fuerza. ¿Esa fuerza qué es? La policía. El brazo operativo entonces del Ministerio Público es la policía. La policía ha de hacer cumplir una norma. Puede ser arrestándolo, aprendiéndolo y a través de un proceso judicial o a través del mismo Ministerio Público cuando lo imputa a alguien, puede llevarlo a una aprehensión por 24 horas al principio y luego en conocimiento del juez lo va a llevar a privación de libertad a través de una audiencia de medidas cautelares. Eso es la coerción, la fuerza que ejerce el Estado para hacer cumplir las leyes. El otro día han visto ustedes como en imágenes se ha visto en la ceja como lo estaban asaltando, le patean la cara, pero brutalmente. No ha pasado ni 24 horas, el comandante de la policía certifica de que se ha aprendido a uno de la pandilla. Eso es coerción, fuerza. Pero en materia civil, ¿habrá algo parecido? Vamos a ver eso. ¿Qué me estaba ayudando? Joana. ¿Ya no se ha incorporado? Doctor, yo le estaba ayudando, Dayana. Ah, Dayana, perdón, no Joana. Dayana, adelante. ¿Qué es coerción? ¿Qué es coerción? Coerción es una presión que se ejerce sobre una persona para forzar una conducta o un cambio en su voluntad. Por lo general, la coerción se basa en la amenaza de la utilización de la fuerza o la violencia física o de otro tipo para condicionar el comportamiento de una persona. Bien. Tenemos que sacarlo, como decimos, del escenario, de la circulación a este ciudadano o a este delincuente, ya más claro vamos a decir, que lo ha pateado en la cara brutalmente a ese ciudadano, tal vez mareado, tal vez ha ido a servir unas cuantas copas y lo golpean en la ceja. Hay que sacarlo de la circulación. Sí, utilizando la fuerza. Esa es la coerción. Para condicionarle, bueno, tal vez Ariel Nina me va a decir, pero si lo van a llevar a la cárcel, ahí va a salir más perfecto, me va a decir, ¿no? Con más habilidades. Bueno, no le voy a contradecir a Ariel Nina, ¿no? Lastimosamente es así. Debería de ser un centro de rehabilitación, pero eso no funciona en nuestro medio. ¿Cómo hacemos o cómo se presenta la coerción en materia civil? Vamos a dar un ejemplo. ¿Alguien alguna vez ha visto un desapoderamiento? Le preguntamos a Shirley Chambi, ¿está bien Shirley o Shirley Chambi es? ¿Estás ahí, Shirley? Se ha ido, nos ha dejado solamente su nombre. Melba Maribel, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Alguna vez has visto un desapoderamiento o nos puedes decir qué es un desapoderamiento? No he visto, doctor, pero... Bien. ¿Alguien del curso ha visto un desapoderamiento? Simón, ¿estás por ahí? Ya, vamos a explicar qué es un desapoderamiento. Son dos personas, uno es el demandante y el otro es el demandado. El demandante está reclamando que esa casa, ese bien inmueble, es de él
pero otro lo está ocupando. Ha ganado haciendo el proceso, hay una sentencia, esa sentencia ha ido a apelación y apelación a casación a Sucre. De Sucre ha vuelto y ha ganado el demandante. Vamos a decir en este caso, Maribel, el número 13, ella es la demandante. Maribel ha ganado el proceso. Pero Maribel, ¿cómo lo saca ahora? Pese a que ha ganado, no le está entregando el bien inmueble. Héctor es el que está poseyéndolo ilegalmente ahora. ¿Cómo lo sacamos? Utilizando la fuerza pública, claro que sí. Se hace un memorial pidiendo el desapoderamiento en ejecución de sentencia. Solo en ejecución de sentencia procede el desapoderamiento. Ese desapoderamiento tiene que ser con amplias facultades. ¿Qué significa amplias facultades? Significa que tiene que ser con rotura de candados, la utilización de la fuerza pública. Tiene que estar ahí presente en el momento del desapoderamiento el oficial de diligencias, el notario de fe pública. ¿Para qué un notario? Tiene que contabilizar, hacer una estadística de todas las cosas que van a sacarlo a la calle, a la avenida o a la acera, lo van a sacar. Refrigeradores, cocinas, sábanas, frazas, todo se contabiliza. Para que no digan que también se ha apropiado el que está desapoderando. A Héctor dice, se entera, obviamente le van a notificar el día del desapoderamiento. Entonces, para evitar eso, también se parapeta, es un término militar, parapet. ¿Qué es parapetar? Instala ahí gases, dice, desde adentro dice, voy a hacer estallar estas gazafas, no le voy a dar a la persona que está demandando, ese gustito a Maribel, no le voy a dar. Lo voy a hacer explotar la casa. Encima me voy a matar, dice Héctor. Vienen los medios de comunicación. El comandante o el que está a cargo puede llevarse 10, 20, 25 policías de acuerdo a la zona conflictiva que es. ¿Por qué? Porque Héctor es miembro de la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos sale, están ahí más de 200 personas. Dice, ¿cómo es posible que esta Maribel haga esas cosas? Héctor es buena gente, colabora a los pobres, da de comer a los vagabundos. ¿Cómo le van a sacar así? ¿Qué es? ¿Ya? De repente las cosas quieren transformarse en otro, ¿no? Pero tiene que cumplirse la orden del juez. Hay que desapoderar. 25 policías es poco. No van a poder dispersarlos. Entonces el comandante habla con el dueño, o sea, Maribel dice, señora, no vamos a poder desapoderar, aquí más 200, ahorita van a ser 500 vecinos van a desaparecer. ¿Qué hacemos? ¿Quiere que utilicemos la fuerza? Va a aumentar plata, entonces puedo llamar ahorita a 25 efectivos más, podemos gasificar y luego empezamos el desapoderamiento. Ya, dice. Llegan 25 más en dos camionetas, utilizan gases, dispersan a las 500 personas que estaban ahí, empieza el desapoderamiento. Meten gas también al bien inmueble, pese a que estaban parapetados, utilizan la fuerza, se entran por las paredes porque la ley dice así, la orden del juez también dice así, con amplias facultades. Sacan a los que están ahí adentro, a Héctor lo sacan, su familia, bueno, con producto de los gases se intoxican, los llevan a un centro de salud, sus cosas lo van sacando rapidito, ahí se contrata a Maribel unos 10 cargadores, esos como si fueran hormigas sacan las cosas. Eso es desapoderamiento en materia civil, uso de la fuerza. Ahora sí, ¿alguien ha visto hacer este desapoderamiento en alguna de sus zonas? Johnny Torres, José Luis Paco. ¿Alguien ha visto?
Michelle Mendoza, ¿has visto? Doctor, Sí. yo sí he presenciado uno de esos desapoderamientos, A ver, doctor. contanos, ¿eh? Bueno, ha comenzado a las 8 de la mañana eso, pero lo más interesante, doctor, ha sido que la persona que no quería dejar la propiedad, en vez de pelear con los policías, ha comenzado a tumbar los muros, sacar las ventanas, llevarse el techo, llevarse las puertas, las ventanas, ha comenzado a tumbar los machones con los vecinos. O sea, no, ella decía, yo he llegado aquí y esto era un terreno, no era casa, así que por lo tanto lo voy a dejar en ese nivel. Wow. Pero luego ha salido. La policía al final, doctor, ha terminado gasificando al final, ¿no? Pero la verdad es que ha sacado las puertas, las ventanas, los muros, como le explico, la muralla que perimetral lo ha tumbado a todo lado. O sea, ha quedado deshecha la casa. O sea, era casa, ¿no? No Ya. era terreno. Si nos damos cuenta, compañeros, ¿estamos preparados como abogados para realizar esos desapoderamientos? Lo que dice Hernán Conde. Sí, señores, para eso estamos estudiando. Si vamos a ser civilistas, vamos a tener algún momento del proceso, cuando ya esté acabado, con algún cliente, este desenlace tal vez un poco fatal. Sí, pregunto. A ver, vamos a preguntarle a Andrea Vilca. ¿Estás preparada para hacer este tipo de cosas? ¿Estás estudiando Derecho? Claro, doctor. ¿Segura? ¿No te va a dar pena? No, doctor. Tal vez un poco, ¿no? Pero, Anote, Iber. Dice que no va a darle pena. pero hay que defender, doctora, a mi cliente, ¿no? Hay que defender. No te olvides que del otro lado va a estar tu otra compañera. No sé qué se llama, pero veo su apellido, Daza, dice. ¿Qué se llamará? No sé. Ella va a ser la abogada de la otra parte. Compañera Daza, disculpa por el apellido, pero ¿cómo te llamas? Doctor Araceli me llamo. ¿Araceli? Sí, Araceli. Araceli, ¿vas a permitir tú que desapoderen? ¿Que se lo lleven las cosas? No, doctor. ¿Eh? No es fácil, compañeros. Araceli todavía puede utilizar otros recursos. Puede plantear un amparo constitucional. Puede seguirle procesos, tal vez penales, porque lastimosamente en el desapoderamiento hay gasificación, los policías entran violentamente, ¿no? Sacan a la fuerza y puede haber ahí lesiones, lo puede transformar. Pero tenemos que prepararnos para eso, compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque va a haber abogados que van a defender al que está por perder la casa y va a haber abogados y abogadas que van a defender al que legalmente le pertenece la casa. No creo que Araceli diga, ya, que se lo lleve. Ya, ¿para qué vamos a pelear? Además, ya va a haber el juicio final. ¿Y qué vamos a llevar? Araceli, ¿así vas a decir a tus clientes? No. Dios es grande, además te va a dar otra casa. ¿Para qué vas a pelear? ¿Así vas a decir? No. Ese es el lío, ¿no? Por eso vamos a ser abogados, porque ahora la pregunta es, Tania Evelyn dice, sí, doctor, ahora sí más o menos le entiendo. Entonces vamos a defender en algún momento, vamos a defender a aquellas personas que han cogoteado, que han asesinado, que han violado. ¿Por qué? Porque, ¿qué vamos a defender? No el hecho, ¿no? Sino vamos a defender porque haya el debido proceso.
que la ley se enmarque, el juez, los fiscales, los investigadores se enmarquen dentro del debido proceso. Si estamos en materia civil, que las cosas sean legales. Araceli, tienes que defender pues hasta el final a tu cliente, hasta el final. Si tu cliente dice tiene papel, por eso está viviendo, y de la otra parte también tiene papel, entonces tú tienes que defender hasta y demostrar que realmente tiene el derecho de vivir en esa casa tu cliente. Eso va a ser. Y te van a conocer por eso, ¿no? Porque eres una abogada que conoce materia civil. El ejemplo que estamos viendo se refiere a cuáles son las características de las normas jurídicas. Bueno, hay varias características, solo 3 hemos mencionado nosotros ahora aquí para la materia: la imperatividad, la generalidad y la coercibilidad. Si ustedes ven la foto, hay una señora que quiere ingresar. Esto es un ejemplo cuando había el encapsulamiento de algunas zonas, en particular en La Paz, en Santa Cruz y en el Alto. Entonces, esto se refiere más a un lugar que está, bueno, imagínense dónde es. La señora dice, me los voy a tomar el pelo a estos militares que son unos tontos, dice. Y les dice, quiero pasar porque vivo aquí cerquita. Y uno de los militares le dice, no señora, usted no va a poder pasar. El momento en el que la norma puede ser a través de un decreto, una ley. En este caso ha habido un decreto emitido por una presidenta que ha encapsulado algunas determinadas zonas. Esa es la imperatividad, la fuerza, ¿no ven? Hay una orden, hay que cumplirla. El policía dice, todos los que están adentro no pueden salir y ni los que están afuera pueden entrar. Esa norma es válida para todas las personas. No pueden decir que no sabía. No me he enterado, no he visto la televisión. No hay esa, como decimos, esa forma de arguir la responsabilidad. La coercibilidad le dice, señora, retírese por favor. Le estamos diciendo la última vez. Si no, lo vamos a conducir a la policía para que guarde usted detención de 8 horas. Esa es la coercibilidad. Claro, Iber me puede decir, pero esa era forma de amedrentamiento, intimidación a las personas. Hay que cumplir la ley. No hay que cumplir. Esas son las 3 características principales de las normas jurídicas. Sé que hay más. Ustedes lo van a ver o lo han visto el año pasado en Introducción al Derecho. Vamos, la compañera que me estaba ayudando. ¿Qué es la estructura de la norma jurídica? El artículo 4 del Código Civil modificado por el artículo 1 de la ley número 2089 del 5 Mayo. de mayo del 2000 establece que la mayoría Ya sigue. sí, que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años cumplidos. En este caso, el supuesto de hecho será que se cumpla 18 años y la consecuencia jurídica. Las prerrogativas que se le conceden al sujeto, como lo es, entre muchísimas otras, la capacidad para enajenar bienes inmuebles. Ya. ¿Cuál es la estructura de la norma jurídica? Son 2 cosas. El supuesto, ahí está con amarillo, le estoy mostrando. El supuesto de hecho y el segundo elemento es la consecuencia jurídica. Estamos diciendo entonces un hecho que se va a sancionar o un hecho que es ilegal, y cuál es la consecuencia jurídica. En materia civil entonces, todos los actos que se van a realizar por personas que son o que no han cumplido todavía 18 años. ¿Qué quiere decir eso? Michelle Mendoza, quiere decir que si tú has transferido ese bien inmueble de Calacala
pero cumples 18 años recién el 15 de junio, no puedes vender, porque no has cumplido todavía. Te faltan. Sí, pero puedes decirme tú, pero me falta 1 mes y medio o 2 meses nada más. Sí, la ley dice, pero que no puedes. Eres todavía menor de edad. La ley dice clarito, 18 años cumplidos. Pasa lo mismo, ¿no? En el sistema electoral. Si no tienes 18 cumplidos, no pueden registrarte para que emitas tu voto. Pero un día me falta, sí. ¿Por qué no te vuelves mañana? Y ya sé que vas a cumplir y te voy a registrar. Vamos a ver, tienen a su lado, Tania, Evelyn, ¿tienes el Código Civil? ¿Alguien tiene el Código Civil a su lado? Bien, el artículo 4 de ese Código Civil que se ha emitido en 1975 decía, artículo 4, parágrafo primero, la mayoría de edad se adquiere a los 21 años cumplidos. Así decía la norma. Pero ha sido modificado este artículo por la ley 2089 de 5 de mayo del 2000. ¿Cómo ha sido modificado? Parágrafo primero. Ahora dice, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años cumplidos. Cumplidos. Es más, si tienen a su lado a su Código Civil, para la siguiente clase ya vamos a tener el Código Civil a nuestro lado, habla el artículo 5 del Código Civil, incapacidad de obrar. La incapacidad de obrar, el parágrafo primero, numeral 1, dice son los menores de edad. Y segundo, los interdictos declarados. En este caso, los menores de edad no pueden vender un bien inmueble, no pueden transferir derechos, no pueden disponer, ¿se acuerdan? Crear, modificar, extinguir una relación jurídica. En este caso, no pueden crear, no puede. No puede. ¿Por qué? Porque eso va a ser nulo. Por eso tenemos que revisar los abogados cuando nos vienen los clientes, dicen doctor o licenciado. Le cuento que en mi casa hay gente que vive que no le corresponde. Mi tía se ha entrado. Dice que es de él. Nosotros como abogados tenemos que revisar esos documentos que dicen que por el cual se adjudican. ¿Cuántos años tenía? Primera cosa. Si era menor de edad, el juicio es ganado. Ah, pero también hay casos donde los muertos firman. Muertos firman. Dice que transfieren o dejan herencia. Hay que tener por eso bienísimo, leer el documento por el cual nos están demandando. ¿Cuándo ha firmado el documento el supuestamente muerto, que dice que estaba vivo? Ha transferido el bien inmueble el 25 de enero. Sí, pero ¿cuándo ha muerto? Ha muerto el 26 de enero. ¿Padecía de alguna enfermedad? Sí, estaba entubado. ¿Un entubado puede firmar? ¿Está consciente de firmar? Nosotros pedimos certificación médica al hospital donde estaba el de Cujus. ¿Desde cuándo a cuándo estaba entubado y no tenía conciencia? Nos va a decir seguramente 5 días estaba entubado. El 5.º día no ha resistido y ha muerto. ¿Cómo es que en esos 5 días ha firmado? ¿Ven? Por eso, si no leemos bien el documento, no vamos a ganar. Hay que leerlo. También dice la norma que los interdictos de... ¿Qué son los interdictos? Susi, Ambrosio, ¿qué son los interdictos? Eso hemos aprendido en derechos humanos.
¿Qué son los interdictos? Susi. Los interdictos solamente son aquellas personas que andan mal del coco, como dicen ustedes. Sí, estas personas que andan mal del coco sufren actualmente, están catalogados por el DSM-5, eso es lo que maneja el manual de los psiquiatras aprobado en los Estados Unidos y en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Este manual va a organizar, planificar de cómo los psiquiatras en Latinoamérica tienen que catalogarlos, diagnosticarlos a las personas que sufren algún trastorno mental. Es el DSM-5. Eso en criminología ustedes lo van a ver. Son 8 clasificaciones que da de estos trastornos. En una de ellas puede estar la persona que finge o funge circunstancialmente. Ahí están los esquizofrénicos, los paranoicos, las personas limítrofes, ¿eh? Pero están mal del coco. Estas personas no pueden hacer actos jurídicos, o sea, contratos, no pueden. Pareciera que estuvieran bien, pero no están bien, están mal. Si nosotros demostramos en juicio de que esa persona, pedimos un peritaje en materia civil estamos hablando, peritaje, queremos demostrar, solicitamos al juez para que pueda emitir al IDIF, para que se le haga un examen médico forense de sus facultades mentales. El médico, pero el demandado va a decir, no, no voy a ir, no, es una orden, lo está conminando el juez. Tiene que demostrar. Va, se presenta, el psiquiatra hace su diagnóstico, su evaluación, emite un informe o dictamen, el perito. Ahí vamos a ver si tenía facultades mentales para vender ese bien inmueble o no. Entonces los abogados nos vamos a ir uniendo poco a poco de estos conocimientos que nos van a servir posteriormente. Esa es la estructura de la norma jurídica. Vamos, siguiente. ¿Qué son las normas jurídicas incompletas? Son las que se presentan en forma fraccionada en varios pasajes, de modo que es necesario relacionarlos para construir una norma. En este caso se denominan normas jurídicas incompletas, no autónomas o auxiliares. Se pueden distinguir los siguientes supuestos. 1. Las que pretenden aclarar o desenvolver el mandato. 2. Las limitativas o restrictivas de otra norma, que concretan el alcance de esta. 3. Las que remisan o reenvío, que se limitan a decir cuál es el mandato aplicable al supuesto que se prevé. 4. Las ficciones legales. 5. Las normas que no contienen ni mandato ni prohibición completos y que por lo tanto por sí solos no sirven. Bien, me están anunciando ya, como dice la tecnología, que tenemos 9 minutos más. De las 5 vamos a explicar esto, el cuarto, las ficciones legales. ¿Qué son las ficciones legales? El artículo 1 del Código Civil, parágrafo 1, señala, escuchen bien, al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con vida. Aquí están las ficciones. ¿Qué es una ficción? Es algo que existe, pero no está escrito. Ficción. ¿Qué dice el Código Civil? Dice que es sujeto de derecho desde el momento en el que nace, pero tiene que nacer vivo. A partir de ahí, tiene derechos y obligaciones, amparados por la Constitución Política del Estado. La pregunta que me hace Shirley Chambi dice, ¿y los que están en el vientre? Pero Shirley Chambi no ha nacido todavía.
Por una ficción de la ley, dice, todos aquellos que están por nacer, ya. No sabemos si van a ser vivos o no, no sabemos. Pero está en el vientre materno, claro que está en el vientre materno, es un feto, está vivo, sí, tiene vida, está. ¿La ley le protege? Sí, señor, para efectos que le pueda favorecer, en este caso, efectos sucesorios. Esa es la primera ficción. La segunda ficción es para aquellos que ni siquiera están en el vientre materno, están en el pensamiento. Ejemplo, Nadia Limachi contrae nupcias con, vamos a colocar un nombre, vamos a decir Richard, no sé quién será Richard, ojalá no haya en el curso. Nadia Limachi contrae, pero su suegro está a punto de morir y antes de su muerte escribe un testamento legal, ¿no? En el testamento dice, para que perviva mi apellido, bueno, Richard Kleiderman apellida. Para que se mantenga, dicen, mi apellido por el resto de las generaciones que vienen, a mi hijo varón que nazca, le estoy dejando el bien inmueble de 3 pisos con piscina incorporado en el Urubó, Santa Cruz, a mi hijo varón. Más la cuenta que dejo de $100,000 en el banco, a mi hijo varón. Nadia Limachi está alegre, ¿no? Se embaraza y su primer hijo es mujer. ¿Y ahora? ¿Puede heredar su hija mujer lo que ha dejado en testamento su suegro? Ya ha muerto su suegro. Araceli, ¿puede heredar o no? Araceli Daza. No puede. No puede. Fíjense cómo por una ficción de la ley está protegiendo un bien patrimonial de efecto sucesorio la ley, el Código Civil. Pero no existe el bebé, no existe todavía. Sí. Algún momento va a haber seguramente. Y si no hay, bueno, nadie puede heredar esa casa del Urubó, nadie puede sacar la plata de los $100,000 del banco. No pueden, ni siquiera el hijo propio. Porque el testamento es claro. Ahora, Iber pregunta y dice, ¿a quién pasa? Eso lo vamos a ver en 5º año, ¿no? Cuando ya estemos pasando sucesiones o cuando algún docente les dé sucesiones. Pero les adelantaré para que no queden también. Las cosas que no son heredables, no pueden legalmente ser heredables, pasan ¿a quién? Al Estado o a una institución de beneficencia. Así es. Esa es ficción de la ley. De esos vamos a tener alguna vez en las oficinas como abogados, alguna vez sí, no es así cotidiano eso, ¿no? Alguna vez vamos a tener. ¿Vamos a litigar sobre eso? Claro que sí, vamos a litigar. Bien, compañeros, me anuncia la máquina que tengo exactamente 3 minutos. Vamos a hacer un trabajo, vamos a quedar ahí en primera instancia y vamos a hacer un trabajo viendo la película 10,000 años antes de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Escuchen bien. En 2 planas mínimo, Dayana, 2 planas. ¿Sabes qué son planas, no ve? Verso, reverso, nada más mínimo. A mano. Análisis jurídico desde el punto de vista en materia civil de la película. No resumen, no resumen. Si fuera resumen sería interesante, ¿no? Pero análisis jurídico. ¿Ves la película? Ahora no. Dayana pregunta, ¿y dónde está la película? Hay en internet, hay en Netflix. Yo sé que lo vas a pasar. Iber además se va a encargar para pasar para el grupo.
el link donde está la película. ¿Cuándo tenemos que presentarlo? Lo vamos a presentar el día lunes. Le había adelantado, compañeros, al delegado que el día de ayer teníamos nosotros sido designado tribunal para los egresados. El tribunal es cuando ya acabas tu carrera como estudiante, haces tus trámites y tienes que presentar un examen de defensa, ¿no? Para que te titules. Ese es el tribunal. Se ha trasladado por este problema